Mi nombre es Francisco Beltrán y hoy estaremos hablando sobre el trabajo parcial de cátedra bolivariana. Eh, Sean muy bienvenidos a escucharme. Como les recuerdo, mi nombre es Francisco Javier Beltrán. Soy estudiante de cuarto semestre de Derecho de la Universidad Simón Bolívar. Y en el parcial de hoy tocaremos temas como son la argumentación con respecto al derribamiento de estatuas durante el paro nacional efectuado en Colombia, con las estatuas relevantes de Gonzalo Jiménez de Quesada y Francisco de Paula Santander. Estaremos hablando de 3 argumentos en donde plantearemos por qué se hace este derribamiento y por qué no se debería efectuar esta acción. De tal manera estaremos hablando, pues, para empezar, de la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada. Gonzalo Jiménez de Quesada fue un conquistador que inició su conquista desde Santa Marta, abriéndose camino por Barrancabermeja, Santander, y muchas partes de Granada, o la Nueva Granada, como se denominaba en ese entonces el territorio de Colombia. Al paso que se abría Gonzalo Jiménez de Quesada a través del país, del territorio que se estaban conquistando, se presentaron muchas vulneraciones, como lo podríamos decir ahorita, de derechos humanos, poniéndolo en un plano más entendible. Claro que en ese entonces pues no habían derechos humanos, eso no existía, y pues a raíz de esto pues podemos diferir de cómo eran las cosas de por así decirlo, desorganizadas, y esperando de qué manera se pudieron haber tratado a esas tribus indígenas cuando en ese entonces no se respetaba ningún derecho. Según la opinión de los MISAT, la derriban pues a partir de que ellos piensan que la historia de Colombia es contar la historia como real, que realmente pasó, y que no es como nos enseñaron los supuestos vencedores, como muestran a los conquistadores españoles en muchas simbologías a través del territorio que fue conquistado durante el descubrimiento de América. A pesar que América no era descubierta, América ya estaba situada y asentada por muchas tribus que ya habitaban en este territorio, cosa que pues difiere un poco de esa frase del descubrimiento de América. Pero a raíz de todo esto, esta historia que ha sido sesgada con omisión de la representación que tuvieron que ver los indígenas durante todos estos actos que le representaban la masacre y la manera de extinguir el pueblo indígena efectuado entre esa época de conquista, piensan que uno de los argumentos para tumbar la estatua, los MISAT, es que sea contada la historia como realmente ocurrió, y dejar de idolatrar a personajes históricos que fueron totalmente crueles con las tribus de este país. Otro de los argumentos es que ni los pueblos indígenas ni los colombianos podemos pasar por alto los símbolos de desmemoria. No solamente el pueblo MISAT debe ver por eso. Esto es una responsabilidad y deber de todos, agregaron los indígenas con respecto al planteamiento del derribamiento de la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada. Otro de los argumentos a favor de lo que se podría plantear que fue el derribamiento de la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, que quisiera citar acá un fragmento que me pareció muy inspirador con respecto a una historia de una tesis que encontré con respecto a la Universidad de Antioquia, en donde cito: el jefe de la banda armada, el licenciado Gonzalo Jiménez de Quesada, quien tuvo suerte de llegar primero al pueblo de los Muiscas, venía de Santa Marta por orden de otro carnicero mayor, Pedro Fernández de Lugo. Le acompañó su hermano Fernández Pérez de Quesada, experimentado criminal
Con amplio dominio de estrategia del terror en la edición de su trabajo con su hermano, a Fernán le correspondió la parte más sucia, y cita el verso: otra vez este mismo tirano fue a cierto pueblo que se llamaba Cota, y tomó muchos indios e hizo despedazar a los perros 15 o 20 señores. Principales cortó mucha cantidad de manos de mujeres, hombres, y los ató a unas cuerdas y los puso colgadas de un palo a la lengua, para que vieran otros indios lo que habían hecho aquellos, en que habrían 70 pares de manos, y cortó muchas narices a mujeres y a niños. Tomando la cita de brevísima, página 142. Este sería una investigación que me causó, en donde cuentan mucho la historia sobre la conquista y cómo inició la conquista y sucesos que se presentaron durante esta época de conquista, que fueron alrededor de 60 años, durante ese repliegue de exterminio y toma de los españoles hacia el territorio y las riquezas que se encontraban en él. Ese sería un argumento para seguir también tomándolo, en donde se expresa también la desigualdad, el desconformismo por la idolatría de estos personajes. El tercer argumento que pienso que también se pueden tocar es que por lo menos se referían al respecto los indígenas, que ni el pueblo, en donde, como les decía, la tribu indígena de los Misat se pronuncia también de manera en la que deja claro de que estos señores, que como por lo menos Gonzalo Jiménez de Quesada, acabaron con la cultura de estas tribus, que hoy mismo se está haciendo es un acto de justicia espiritual, se podría decir, en los pueblos indígenas, ya que es para remendar todas esas atrocidades que se presentaron en ese tiempo, según se dirigió el líder indígena. Traigo a relucir también la idea de que uno de los argumentos que a favor del derribamiento de estas estatuas como la de Gonzalo Jiménez de Quesada, serían que por lo menos esta cita, para ser claro, no más símbolos que dañan y nos revictimizan, además de que ellos despojaron nuestras tierras, nos masacraron, nos asesinaron y violaron a nuestros ancestros, pues colocan estos monumentos y no queremos estos monumentos que traen mala memoria a nuestros pueblos indígenas, manifestó Didier Chirimusquei, comunero Misat, cuando se le estaba preguntando con respecto a por qué derribaban la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada. Esta es una corroboración sobre el argumento de por qué se hacen estas manifestaciones de esta manera. También voy a tocar el argumento del señor Enzo Traverso, en donde se refiere a sobre la implementación o la manifestación de derribamiento de estatuas, citándolo así: los manifestantes que derriban monumentos dedicados a esclavistas y genocidas son a menudo acusados de borrar el pasado. Sin embargo, sus acciones están obligando a estructurar más de cerca quiénes son honrados por estos monumentos, y esto permite que la historia se vuelva a contar desde un punto de vista de sus víctimas. Enzo Traverso piensa esto. Él es una persona que ha estudiado la historia de la protesta y las manifestaciones a través de los tiempos, culminando así los tres argumentos sobre por qué está bien el derribamiento de la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada. Ahora hablaremos los que están en contra. Siguiendo así, estoy tomando el pronunciamiento de la Academia Colombiana de Historia,
quien se pronunció una vez después que se dieron estos actos de protesta con respecto al derribamiento, en donde dice: la Academia Colombiana de la Historia simpatiza las reivindicaciones simbólicas de los indígenas frente a la ideología histórica, denominadamente desde el periodo conocido como la conquista, que se manifiesta en la ocupación de espacios privilegiados de estatuas, monumentos, a veces en desafío tradiciones precolombinas. Nadie tiene derecho, citando ahí, resaltando, sin embargo, al abrogarse la potestad de derribar estatuas y patrimonio cultural para repudiar el pasado turbio de las figuras históricas que representan y que muchos otros colombianos respetan, en el caso de los fundadores de las ciudades como Sebastián de la Belalcázar, Gonzalo Jiménez de Quesada, Pedro de Heredia, cuya estatua ha sido también amenazada, los académicos de Colombia de la Historia censuran las manifestaciones de odio como repudio que se derribaran estatuas de otras tradiciones como la de la gaitana. En cuanto al ataque contra la estatua de Nariño, el precursor sacrificó la existencia por sus convicciones libertarias e iluminó la Colombia que somos. Y en contra otras figuras que han ido de la tierra, considera la Academia que alcance político de esos gestos a lo largo y el largo aliento lleva detrás de un intento reescritura del pasado. Los jóvenes iconoclastas de sus impulsos, esta es la intención premeditada de borrar recuerdos de los 500 años de formación de la hoy República de Colombia, y de manera aún más profunda, la desconstrucción de la sociedad para resablarla desde el tablero raso de los símbolos. Malvados o santos tienen que caer. Frente a las amenazas existencial que representa el pequeño grupo de iconoclastas, no cabe sino el reclamo enérgico de que estamos elevando a las autoridades desentendidas, sino defienden a las estatuas, se entrega el pasado y con él el futuro. Academia Colombiana de la Historia. La Academia se ha pronunciado que está totalmente en contra de que se hagan estos actos, pues según ellos están en contra del patrimonio histórico del país. Otro de los argumentos que se pudo notar por ahí durante la investigación es que un abogado que se llama Morales Plaza se pronunció en contra del derribamiento de la estatua de Sebastián de Belalcázar, en donde especificaba: el actor de los denunciados es dolosa y predeterminado, quienes aprovecharon las circunstancias del paro para llegar con la gente de su comunidad con el fin de poder hacer un daño a un bien público, el patrimonio cultural e ícono de la ciudad de Cali, con el que justificó esto el abogado, con totalmente, donde se expresó que decía que Colombia es un estado de derecho, social de derecho, en el cual todos sus habitantes, sin excepción alguna, son sometidos al imperio de la Constitución y de la ley. Otro sería como una expresión de un abogado muy apegado a la ley positivista. Esta es una postura de rechazo hacia estos actos. Otro de los personajes que se pronunciaron en contra de este acto de protesta fue el ministro de Cultura, Felipe Buitrago. A través de su cuenta de Twitter se pronunció diciendo que rechazaba totalmente este tipo de actos, ya que afectan contra los bienes públicos y de la cultura del país. Este es otro de los argumentos de una figura como es el ministro de Cultura del país. Bueno, siguiendo acá con el podcast, estaremos hablando ahora del derribamiento de la estatua de Francisco de Paula Santander. Esto tiene un argumento muy polémico con respecto a los manifestantes, ya que consideraban que Francisco de Paula Santander, siendo un general de gobierno durante la historia, representaba todo ese inconformismo con la fuerza pública, a través de que hace unos meses se presentó un hecho en donde una menor de 17 años
fue ultrajada a raíz por parte de la policía, y a raíz de esto pues la menor se suicidó. Esto creó mucho inconformismo con la ciudad, y en pronunciamiento y en protesta se decidieron también hay que resaltar que ellos dicen que fue como una señal de protesta ante el Estado y de la policía. Este es uno de los argumentos por los cuales se derribó la estatua de Francisco de Paula Santander. Como segundo argumento, pues se toma también el hecho de que Santander ordenó desmesuradamente las ejecuciones de prisioneros, como el hecho de que se presenta uno de 38 prisioneros que fueron ejecutados según sus órdenes sin ninguna razón ni motivo de dicho acto. Estos mostraban la veracidad de estos personajes históricos. Otro de los argumentos a favor del derribamiento de la estatua de Francisco de Paula Santander era que Santander, después de la liberación de Colombia del yugo español, pretendía todavía seguir con el manejo de esclavos. Él tenía esclavos y sus ideas sobre la esclavitud todavía prevalecían después de dicha liberación. Esto se presenta como una ironía por toda la lucha que se había pedido. Eso es uno de los argumentos por qué se derriba la estatua de Francisco de Paula Santander. Según pues ahora hablaríamos sobre los argumentos en contra de por qué se derribaron la estatua de Francisco de Paula Santander. La doctora Amanda Benavides recalcó, historiadora, de que primero que todo, Santander es una figura histórica del país, en donde se les tiene que respetar también, o sea, la representación que tuvo él, como las cosas buenas que hizo, como la educación pública, como lo demócrata que fue, recalcando que cuando Santander enfrentó a Bolívar lo hizo con un poder civil representativo en los valores de la libertad y el orden. Este es uno de los argumentos que se presentan con respecto a en contra. Otro de los argumentos que tenemos es que por lo menos se pronunció el gobierno en rechazo a los ataques sufriendo el patrimonio de la ciudad, lo que afecta a la memoria histórica a través de actos de violencia que no aportan el libre desarrollo a la protesta. Esto está extraído de los pronunciamientos de la presidencia del gobierno y en fuentes también de Noticias 24. Otro de los argumentos que tenemos como último de por qué están en contra de el derribamiento de la estatua de Francisco de Paula Santander es que muchas de las estatuas representan la historia oficial como tal, de la manera en la que se conmemora en el sentido del patrimonio real y existente de la historia oficial, se podría decir. En contra de esto se pronuncia igualmente el Comité de Historia de Colombia, en donde pronuncian su totalmente rechazo ante estos actos vandálicos, como lo denominan, ya que afectan de igual manera con el patrimonio histórico de Colombia. Como tal, esta sería la presentación de los argumentos en el podcast de por qué se están a favor y por qué están en contra de ambos actos que se presentaron durante el paro nacional en Colombia. Fue un gusto haber estado con ustedes y hasta luego.